Check, check. Alex, is this mic on as well? It can't. Oh, there's Tony. Okay, bueno. Jesús. Ok, bueno. Esta es la palabra mágica. Ok. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la carpa. Y por los visitantes, tenemos baños a tu izquierda, fuera de la carpa. Todavía no tenemos una carpa con baños. Esta es la carpa mejor del Panama City. En este momento, hoy, celebramos la ascensión. Esta es la fiesta antes que el Pentecostés, semana que viene. Estamos celebrando la ascensión del Señor. En este momento, por favor, piensa en una persona, una cosa que quisieras llevar al altar durante esta misa y tendremos un momento de oración antes de empezar. Es bueno verles y vamos a entrar en estos sagrados misterios en un momento. Buenas tardes, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Nuestro canto de entrada es Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que guste acompañarnos. Hace más de 2000 años que Jesús vino a la tierra a librarnos del pecado y a darnos vida eterna. Hace más de 2000 años que Jesús vino a la tierra a librarnos del pecado y a darnos vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Todos somos pecadores y por eso le cantamos a Jesús de mis amores, al que fue resucitado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Hace más de 2000 años que Jesús vino a la tierra a librarnos del pecado y a darnos vida eterna. Hace más de 2000 años que Jesús vino a la tierra a librarnos del pecado y a darnos vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre,
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, otra vez celebramos hoy la ascensión del Señor. Para entrar en estos sagrados misterios dignamente, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Eres nuestro Padre, desde el cielo omnipotente, te adoramos, Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Solo tú eres santo, en la gloria de Dios Padre. Solo tú, Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos.
Dios eterno, cuyo Hijo subió hoy al cielo en presencia de sus apóstoles, te pedimos, nos concedes que Él, de acuerdo a su promesa, permanezca siempre con nosotros en la tierra y nos permita vivir con Él en el cielo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, siéntense. Julie, could we turn those doors in the back, could we close those? Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todos los que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apreció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús le contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos, mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse. Se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida
gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busquen mi rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprenda cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confían en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto
yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Hermanos, ¿cuántos ustedes han oído de este video? Se llama Chosen. No sé en español si elegido, no sé. Chosen, ok, algunos. En mi Facebook tengo muchos advertizos sobre Chosen. So ustedes necesitan más amigos en Facebook, cristianos, más. Necesitas más clics sobre cosas religiosas, no sé. Pero ellos saben aparentemente que soy un sacerdote, no sé, pero muchos advertizos a Chosen. Y mi amigo me recomendó y estoy viendo este Chosen. Es un video sobre la vida de Cristo y es recientemente. So, me encanta este video porque estoy en episodio 4 ahora, so no he visto toda la serie, pero me encanta. Hasta ahora me encanta porque no empieza con Cristo. Y usualmente las películas y todos los videos empiezan con Cristo, pero este empieza con María Magdalena, Simón Pedro, Nicodemo. Nicodemo, ¿está bien? Y ellos no conocen a Jesús en este momento. So, ellos están básicamente perdidos. Y ellos están haciendo muchas cosas. Hay una escena con Nicodemo, un fariseo, que está tratando de expulsar un demonio y él está usando en el nombre de Abraham, Isaac, Jacob. Y mira, me movió porque ellos no sabían el nombre de Jesús en este momento. Ellos todavía estaban esperando el Mesías. Y nosotros ahora, bueno, sabemos que Jesús es el Mesías, pero ellos no. Y cambió la manera en que yo leo las Escrituras. Ahora estoy usando un nombre diferente que Jesús, porque Jesús significa Dios para mí, tiene una historia muy grande, Jesús, yo sé que es el Dios. So estoy, ¿cómo se dice? Reemplazando, algo así, replacing, ¿está bien? Reemplazando este nombre y estoy diciendo Josh. So, ok, ahora Josh está hablando con la gente. Ahora Josh llega a la ciudad y está haciendo milagros. Y sobre tiempo Josh resucitó de la muerte. Y todavía no sabemos que este es Dios. Pero hoy estamos celebrando la ascensión. Ahora Josh, esta persona que conocí, ahora está ascendiendo al Padre, al cielo. So imagina siendo una persona que conocía a Jesús por la primera vez como un hermano. Nosotros conocimos a Dios a través de la predicación, ¿no? Pero conocer a Dios con un handshake o algo así, imagina. Y a veces decimos, no sé, ustedes han tenido el pensamiento que si estuviera en los tiempos de Jesús, creería. No, si tuviera la oportunidad de conocer a Jesús en su humanidad, yo creería. Y una vez estaba y yo he tenido este pensamiento. If only I knew Jesus and I was living in his times and I could touch him, if only I could see Jesus with my own eyes, then I would believe. I wouldn't have any doubts. Pero me movió mucho cuando leo este evangelio hoy y tal vez has dado cuenta que no en el principio, no en el medio, pero en el fin del evangelio, en el momento antes que él asciende, los apóstoles
Y así pues los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él da la misión a ellos. Pero ellos dudaron en el momento antes que la ascensión. Ellos adoraron y dudaban. No sé ustedes si han estado en la misa y tienen duros, están, how would I say this? Están en buena compañía. Porque los apóstoles tuvieron duros, ¿no? Estamos en la lucha entre la sombra y la luz. Cada día, cada hora, a veces cada minuto, estamos eligiendo entre la sombra y la luz. Como los apóstoles y los discípulos. Juan Pablo II, el Papa, dijo una vez que no es malo dudar, y yo digo eso a los jóvenes muchas veces, porque dudar nos lleva a preguntar. Preguntar nos lleva a la verdad, y la verdad nos lleva a Dios. Juan Pablo II una vez dijo eso. No tengas miedo si tuvieras dudas, está bien. Nos lleva a preguntar. Y preguntar nos lleva a la verdad y la verdad nos lleva a Dios. ¿Qué significa solemnidad, esta ascensión a sus vidas, a nuestras vidas? ¿Qué significa esta ascensión a la vida de los apóstoles del pueblo de Jesús? What was the significance of this feast for us? And what was it for them, for the people that lived during the times of Jesus? Entender la gente de Jesús, de esta época, tenemos Pablo. Y me encanta Pablo porque él describe muchas cosas y nos ayuda mucho. Ustedes han escuchado la descripción del pecado y la muerte a Pablo. Pablo no diría, he wouldn't say, él no diría, ok, ustedes, Panama City, por favor, compórtense, no has pecado, no, párate, detente a pecar y compórtense. No era su concepción del pecado. Para Pablo, el pecado fue una agencia, como una personificación. El pecado tiene poder sobre nosotros. Lo mismo con la muerte. La muerte no solamente es una fuerza impersonal. La muerte es el enemigo final en el libro de Revelación. Jesús viene y nos ayuda, nos salva de estas fuerzas, de estos poderes, ¿no? Ok, ¿recuerdas? Y en este tiempo también es un tiempo de imperios, ¿ok? Estamos en el imperio ¿de cuál imperio estamos durante el tiempo de Jesús? Roma, claro que sí. Y los judeos tienen también los asirios, los babilonios, los egiptos también y también otros. Ok. Este es muy importante entender que ellos están viviendo en una época de imperios. Y los imperios fueron muy brutales. Los emperadores, tenemos registros de emperadores que después de conquistar una locación, otro imperio, ellos usarían el rey de esta nación como ¿cómo se dice? Un banco o vacío para montar su caballo. 4 patas, este rey, es como una mesa y el emperador que conquistó está usando este rey como humillación.
So este es muy brutal y ellos mataron la gente y sus cabezas en las sticks, ¿cómo se dice? Las lanzas y fue muy brutal, ¿no? Muy brutal. Y tenemos registros en Egipto también, de Persia, y este es muy brutal. Pero este es el mundo de Pablo. Este es el mundo de Pablo. So, escucha las palabras de Pablo describiendo el trono, el reino de Jesús, ¿ok? La ascensión. Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. So voy a hacer un resumen de un punto en inglés. Today we're celebrating the Ascension, and as we celebrate this Ascension, I think it's very important to look at what it means for not only us, but for the world of Paul. So what did the world of Paul look like? And we were just talking about how they lived in an age of empires. And we also have records of the brutality of these empires. So we have records of a Persian king making a footstool out of Valerian, one of the Roman empires, and making him get on all fours as he mounted his horse. He would humiliate the king. He would always drag out the king. They would put people's heads on spears, and they would be extremely brutal in the areas that they conquered, in the locations and empires that they conquered. And it's out of this where Paul is talking about the empire or the reign of Jesus. And he says that he will make all the cosmic powers will be under the feet of Jesus. That Jesus is the ultimate emperor. And how does Jesus conquer? He doesn't do it through military might and force, but he does it by dying on the cross and facing death and sin. So he conquers not just some emperor, but he conquers the empire of sin and death, which enslaves all nations in our whole world. So this is the mission of Jesus. And as he ascends, it's made clear the authority of Christ, that all of these things fall underneath his dominion and his empire. So today, my invitation for you is to think of Christ and his glory, the Sacred Heart beating at the right hand of the Father to intercede for us. Think of what you want to ask Jesus. What is it that you want to bring before his throne? He has all authority under heaven and earth. So think of what is it that you want to bring to him, because he has authority to help us. He has all authority in heaven and on earth. So la pregunta hoy es, Jesús tiene todo el poder, los poderes cósmicos, todos los poderes, él tiene la autoridad. Él está sentado a la derecha del Padre. Su sagrado corazón está palpiteando, beating, ¿cómo se dice? No sé. Para interceder para nosotros. ¿Qué necesitas llevar a su trono? Él tiene todo el poder. ¿Qué necesitas llevar a su trono? ¿Qué intención? ¿Qué es la cosa que necesitas llevar a Jesús? Porque Él quiere derramar su espíritu sobre nosotros en Pentecostés, que viene semana próxima, pero en este momento, ¿qué quisieras, qué necesitas llevar al trono de Jesús?
Acla- Aclamamos Jesús como Rey de toda la creación, profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A través de los ejemplos de los primeros discípulos y las palabras de las Escrituras, el Señor nos encarga que continuemos su obra de salvación en todo el mundo, confiando en la divina misericordia y amor de Dios por nosotros. Le presentamos nuestras peticiones. Que a través del poder del Espíritu Santo podamos dar testimonio del Evangelio y mediante nuestras acciones continuar la misión de Cristo de traer esperanza y sanación a los necesitados. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la paz de todo el mundo, que Dios alejará los corazones de los líderes mundiales de la violencia y hacia la cooperación para enfrentar los desafíos que afrontan a todas las personas del mundo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Mientras nos preparamos para el Día de los Caídos, oramos por todos los que han muerto al servicio de nuestro país, que Dios los recibirá en la compañía de los santos para siempre. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos aquellos que han pedido nuestras oraciones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la intención de esta misa, nuestra familia parroquial, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que se han ido a su descanso eterno, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En la quietud orante de nuestros corazones, ofrecemos cualquier otra necesidad o petición. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre Celestial, escucha nuestras oraciones mientras esperamos la venida de tu Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Recuerden, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, cuyo unigénito, nuestro mediador, vive para siempre y está sentado a tu derecha para interceder por nosotros. Concédenos acercarnos llenos de confianza al trono de la gracia y obtener así tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te invito en este momento, pon atención a esta oración porque especialmente indica la acción de Cristo en la ascensión. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de gozo, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo William y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza y a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo
en que tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, habiendo tomado nuestra débil condición humana, la exaltó a la derecha de tu gloria. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tereo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Cristógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y dale a todos los santos por sus méritos y oraciones. Concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, a celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar,
seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duerman ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Barnabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te pedimos, Señor, que los dones que hemos recibido de tu altar encienden en nuestros corazones el deseo de la patria celeste, para que siguiendo las huellas de nuestro Salvador, tendamos siempre a la meta a donde nos ha precedido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bonita, man. Qué bonita la lengua de español y esta oración. Gracias, Señor. Solo un anuncio. Mañana tendremos un nuevo cristiano, un nuevo miembro de la iglesia. Se llama Cara. Va a entrar a la iglesia con el bautizo y la confirmación. Iba a no sé en español. It was going to be on, iba a ser en la Pascua, pero ahora vamos a hacer mañana. So, por favor, un Dios de salve María para ellos cuando estás manejando a la casa para Cara mañana. En ese momento vamos a decir nuestra misión. Incendiados por el amor generoso de Dios, nos esforzamos diariamente por encontrar a Cristo, formar discípulos misioneros y evangelizar a otros, todo a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclínense por la bendición. Tenemos una bendición muy especial para la ascensión. Que Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió hoy al cielo y les abrió el camino para llegar a donde Él está, los colme de bendiciones. Amén. Amén. Que Él les conceda que así como Cristo resucitado se manifestó visiblemente a sus discípulos, así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para juzgar el mundo. Amén. Amén. Que Cristo, sentado a la derecha del Padre, les conceda a ustedes, por su fe en este misterio, la alegría de sentir, según su promesa, que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nuestro canto de salida es María Intercesora.